vara. Bueno, mis queridos hermanos, en esta noche vamos a empezar nuestra clase y vamos a estudiar, a seguir estudiando el Evangelio de Mateo. Le da la bienvenida a todos ustedes. Y hemos estado estudiando el capítulo, la semana pasada empezamos a estudiar el capítulo 19. Pero esto que estamos estudiando empieza desde el capítulo 18, porque Jesús le dice a sus discípulos al principio del capítulo 18, nada más para recordar, de que ellos preguntaron quién es el más importante en el reino de los cielos. Y Jesús llamó a un niño y le dijo que a menos que ustedes, les dijo a sus discípulos, a menos de que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. En otras palabras, era necesaria una transformación de la mente y del corazón. Y esa transformación la hace el Espíritu Santo cuando llega a nuestras vidas, ¿verdad? El Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida para que nosotros podamos producir el fruto del Espíritu, el nuevo carácter, ¿verdad? Entonces, ellos hasta ahorita no saben cómo va a ser ese proceso, pero Jesucristo les está enseñando las cosas que ellos deben de aprender. Y una cosa es que uno aprenda lo que es bueno y lo que es malo, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Una cosa es saberlo y otra cosa es tener el poder para hacerlo, ¿verdad? Entonces, Jesús ahorita le está dando la información de lo que ellos necesitan saber. Luego, cuando el Espíritu Santo llegara, ellos iban a poder desarrollar ese nuevo carácter, iban a poder poner en práctica lo que habían aprendido. Porque la información y el conocimiento es una cosa, pero el poder, tener la capacidad de hacerlo ya es otra cosa, ¿verdad? Porque mucha gente sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo, pero no tiene el poder para hacerlo bueno. Siempre el pecado lo domina sus deseos personales, carnales, ¿verdad? Humanos. Entonces no puede obedecer a Dios. Entonces, y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Vimos en el capítulo 18 que estuvimos viendo eso, estoy haciendo un poco de repaso. Dice que Jesús le dice que al menos que cambien y sean como niños, ¿verdad? Un niño siempre está aprendiendo de la vida. Un niño siempre va a estar preguntando, ¿verdad? Y el deseo de aprender, pues es una vida que no conoce, es una vida nueva para un niño el estar en este mundo, ver lo que pasa y pregunta que por qué pasa, ¿verdad? Entonces los padres le dicen, y en el reino de los cielos, pues es lo mismo. También aquí con Jesucristo, los discípulos están viendo cosas diferentes que no estaban acostumbrados porque ellos crecieron en una cultura, con unas costumbres, con una manera de pensar. Entonces Jesucristo les está abriendo el entendimiento, mostrándoles de que lo que ellos sabían en parte estaba bien, pero no estaba completo. Entonces Jesús tenía que terminar de enseñarles la posición correcta, la cual Dios la dejó establecida. Entonces es lo que estamos viendo. Vimos de que en el contexto del pueblo de Israel, pues se menospreciaba a los niños, ¿verdad? No se les daba la importancia de vida, ¿verdad? Y se les tenía en poco, pero no solo a los niños, también a los pobres, a las mujeres, en fin. Y entonces Jesús está haciendo una transformación de estos valores para que sus discípulos vean la importancia que tiene en el reino de los cielos, los niños, las mujeres, la gente necesitada, en fin, la gente vulnerable. Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y luego vimos cómo el mundo tiene su manera de resolver sus problemas. Bienvenida, hermana Caro. Ya estamos empezando. Estamos haciendo un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Sí, se siguen uniendo hermanos, qué bueno. Entonces estamos viendo de que Jesús les está enseñando
de que a las personas que la sociedad no valora. Bienvenida, hermana Higinia. Gracias, hermano. Buenas noches. Buenas noches, que Dios me la bendiga. Y estamos empezando. Gracias. Okay. Entonces, estamos viendo de que Jesús está diciendo que esas personas que están desprotegidas, esas personas que son vulnerables, esas personas que parecen indefensas o que son indefensas en este mundo, tienen a alguien que las cuide, tienen los ángeles que Dios los provee para que los cuide, y también no están desamparados, sino que son como una oveja que se está extraviada, desprotegida, perdida, en fin, con riesgo a ser muerta por un lobo, ¿verdad? Jesús ilustra eso de que hay siempre, Dios está buscando a la oveja desamparada, la oveja perdida, para darle protección y seguridad. Luego vimos cómo cuando los hermanos, o no solamente que sean hermanos o personas, tienen algunas diferencias, Jesús nos enseña cómo resolver eso, ¿verdad? Cómo resolver eso buscando siempre el camino de la humildad. El camino de la humildad, y que la gente debe reconocer sus errores y enmendar con humildad el camino, ¿verdad? Y llegar a un acuerdo donde las cosas, las buenas relaciones siempre se puedan restablecer. Luego vimos el capítulo 18, la parábola del siervo despiadado, aquel que se le perdonó una deuda muy grande y que esta persona no aprendió la lección. Salió reprobado porque no aprendió a perdonar, ¿verdad? Entonces Jesús está diciendo a sus discípulos que si ellos no aprenden a perdonar, pues es como que uno salga reprobado de la escuela del reino de Dios, del Maestro Jesucristo, ¿verdad? Entonces estamos viendo todo esto. Luego la semana pasada entramos al capítulo 19 y hablamos del divorcio, ¿verdad? Del divorcio, y Jesús les enfoca, ¿verdad? Les da una nueva revelación. Jesús se va al origen de la creación, al principio de la creación, al plan original de Dios, y Jesús dice que eso sigue vigente. El plan de Dios original entre el hombre y la mujer para formar la familia no ha cambiado, ¿verdad? Jesús da a entender de que aunque los hombres tengan pues sus opiniones, lo ideal es que nos mantengamos dentro del plan de Dios. Ese es dentro del reino de los cielos. El ideal es que la pareja siempre se mantenga, ¿verdad? Al menos Jesús da la única excepción que da, al menos de que uno de ellos sea infiel, ¿verdad? Que sea infiel y que cometa adulterio. Pero aún dentro de esa situación, todavía existe la posibilidad de que la persona que cometió adulterio se arrepienta y pida perdón, ¿verdad? Y la relación pueda reanudarse y superarse ese problema, ¿verdad? O esa situación adversa. Claro que si no se puede solucionar, pues el que es ofendido, podríamos decir, el que es traicionado en la pareja por adulterio, pues tiene la posibilidad de divorciarse, o sea, por causa del adulterio, pero también tiene la posibilidad de reconciliarse, ¿verdad? Y entonces existe todo eso, ¿verdad? Y la semana pasada estuvimos platicando acerca de cómo los discípulos decían de que pues que era mejor no casarse por tener al no poderse divorciar por situaciones tan o sea, por cualquier cosa, al no poderse divorciar por cualquier cosa, yo decía, pues mejor es no casarse, porque pero ellos hablaban así porque todavía no habían recibido el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en nuestras vidas, que transforma los corazones, ¿verdad?
que el Espíritu Santo es el que desarrolla el amor, la paciencia, la bondad, la fidelidad, todo eso. Ellos están hablando desde el aspecto meramente humano. Entonces, ahí Jesús les dice que sí es posible, ¿verdad? Dentro del plan de Dios sí es posible que la pareja pueda estar unida, porque el Espíritu Santo va a transformar los caracteres y los corazones y las mentes de los que están casados dentro del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, terminamos en el versículo 12 y ahora vamos a continuar en el capítulo 19, versículo 13 al 15, y vamos a va a volver a tomar el tema de los niños, ¿verdad? El tema de los niños otra vez. Y Mateo 19, 13 al 15 dice así: llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos, o sea, para que los tocara, porque en la cultura judía se creía que cuando un maestro o un profeta tenía esa relación con Dios, podía poner sus manos sobre otras personas y estas personas podían recibir pues una bendición, ¿verdad? O algo bueno de parte de Dios, una bendición, algo positivo, ¿verdad? Entonces, dentro de ese pensar, dice que le pidieron a Jesús que le pusiera las manos y orara por unos niños, esos niños que se le llevaron a él. Bueno, parece que otros hermanos están entrando, qué bueno. Entonces, estamos viendo eso, de que le llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Imagínense qué bendición tan grande de que directamente Jesús pudiera orar por sus hijos, los hijos suyos, ¿no? Entonces, y ellos al ver que Jesús era un hombre que hacía milagros, un hombre que tenía una conexión con Dios bastante evidente por su modo, por su carácter y por las cosas que él hacía, pues la gente se sintió con la confianza de llevarle a sus hijos, ¿verdad? Qué hermoso es que los niños puedan estar en un ambiente sano, ¿verdad? Con gente de confianza. Y es lo que debe proyectar nosotros debemos proyectar en el reino de Dios. Que los niños no nos tengan miedo, sino al contrario, que sientan confianza, que se sientan bien recibidos, que son apreciados, que son valorados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Jesús le está proyectando a sus discípulos. Pero mire cómo los discípulos todavía tienen ese problema cultural. Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, ¿verdad? Porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. En otros pasajes de la Biblia, no recuerdo si es en Lucas o Marcos, pero ahí dice que los discípulos como que le estaban diciendo a los papás, no vengan a molestar al maestro, ¿verdad? Entonces Jesús, pues como que no estuvo de acuerdo con eso que hicieron sus discípulos y les dijo, no impidan que los niños vengan a mí, dijo, ¿verdad? Al contrario, es un placer para mí, dice el Señor Jesús, es algo que a mí me llena de alegría poder bendecirlos, ¿verdad? Entonces, por eso él dice, dejan que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. O en otras palabras, él ya había dicho que para estar en el reino de los cielos necesitamos ser como niños, en el sentido de sacar toda la malicia de nuestro corazón y de nuestra mente, de tener un espíritu humilde, de tener una disposición de aprender lo bueno, ¿verdad? Y aunque el niño es indefenso, pero el niño confía en sus padres, confía en las personas que lo tienen a su cuidado. Entonces el niño no debe recibir violencia, sino debe recibir disciplina, pero no violencia, ¿verdad? No una violencia exagerada, ¿verdad? Una violencia que realmente le haga daño, ¿verdad? Sino una violencia, una disciplina, una corrección que sea más sana, ¿verdad? Que sea sana y que él sepa que necesita aprender lo bueno, ¿verdad? Y a veces hay niños que son muy traviesos, pero hay que disciplinarlos porque eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que hay que disciplinar al niño. Le damos la bienvenida a otro hermano que se nos conecta, ¿verdad?
y le damos la bienvenida y qué bueno que están aquí. Entonces estamos viendo que Jesús está enseñando, hermanos, está enseñando que en el reino de los cielos los niños deben ser apreciados, deben tener un lugar especial y un cuidado especial y una atención especial, porque ellos deben de aprender cosas buenas, ¿verdad? Deben aprender un buen carácter, un buen trato, para que ellos puedan crecer sanos espiritualmente, mentalmente, físicamente, ¿verdad? Y puedan vivir dentro de un hogar con disciplina, pero un hogar de paz, ¿verdad? Un hogar donde hay buena educación. Bueno, y Jesús va a pasar a otro versículo, a otro tema, ¿verdad? En el versículo que sigue. Vamos a entrar a Mateo capítulo 19, ya habló de los niños, y ahorita va a hablar de un joven, ¿verdad? No dice qué edad tenía el joven, pero me imagino que era un joven que se había criado dentro de la cultura israelita, y se ve que este joven que tenía dinero, ¿verdad? Venía de una familia acomodada, y en la cultura israelita en esos tiempos se creía de que los que tenían dinero pues contaban con el favor de Dios, ¿verdad? Que ellos eran buenas personas y por eso Dios los bendecía. Así medían ellos, o sea que medían con lo material, ellos medían de que estaban bien con Dios, ¿verdad? Y los pobres, por lo contrario, los que estaban enfermos, decían, bueno, esos están así porque seguro hicieron algo malo, están por eso están sufriendo, por eso están pobres, en fin, porque seguramente Dios conoce sus corazones y están mal porque andan mal, ¿verdad? Y esa era una lógica que ellos usaban, pero que no está de acuerdo con el corazón de Dios, y ahí te lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, Jesús va a tratar de que sus discípulos se den cuenta de que el amor de Dios para con los seres humanos no se mide a través de cuánto tienes materialmente, ¿verdad? Si tienes poco, si tienes mucho, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Dice el versículo 16, sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué de bueno tengo que hacer? En otras palabras, este hombre estaba educado de cierta manera que pensaba en algo que tenía que hacer, ¿verdad? O sea que la gente a veces piensa que a Dios se le agrada por lo que nosotros hacemos y que es como que estamos obligados a hacerlo, ¿verdad? Como que es una obligación, ¿verdad? Y te vamos a ver que no es una obligación, ¿verdad? Es algo que deben hacer de corazón, que es algo muy diferente, ¿verdad? O sea que, pero así estaban enseñados ellos, ¿verdad? Que ellos iban a hacer algo y porque lo iban a hacer, luego iban a recibir un pago, una recompensa por lo que hicieron, ¿verdad? O sea que esto se le llama en el contexto teológico, que esta representa una salvación por obras, que yo voy a hacer algo para que Dios me pague con la salvación. Entonces, y ahorita vamos a ver que no es así, ¿verdad? Que no es así, pero hay que ir por el proceso de este capítulo para entenderlo. Y esta persona le preguntó, ¿qué de bueno tengo que hacer? Como diciendo, ¿cuál es mi obligación? ¿Cuál es mi obligación? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es como cuando uno va al trabajo y le pregunta al patrón, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy para que al final o esta semana, cuál es mi trabajo para que yo al final de la semana reciba mi cheque? ¿Verdad? Algo así, ¿verdad? Como diciendo, estoy aquí, estoy dispuesto a trabajar y lo voy a hacer, pero porque al final yo sé que me van a dar un cheque, ¿verdad? Entonces, como diciendo, esta persona está con esta mentalidad, porque así habían sido enseñados. Entonces dice, Jesús le pregunta, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús, solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar, cuando dice solamente hay uno que es bueno, se sobreentiende que dice, pues es Dios, ¿verdad?
No hay nadie que sea bueno, ¿verdad? Humanamente hablando, Jesús descarta que los seres humanos seamos buenos. Entonces, le dice, como dándole a entender, mira, solo hay uno y ese uno no es humano. No está aquí, está en el cielo, ¿verdad? Y luego le dice, solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos, le dijo. Porque ese era lo que había acordado Dios con el pueblo de Israel en el pacto que hicieron en el monte Sinaí. Ellos se comprometieron a obedecer y a través de la obediencia ellos iban a recibir bendiciones, ¿verdad? Pero no la vida eterna, bendiciones materiales, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, pues guarda los mandamientos. Jesús lo va a llevar a través de este diálogo para que él descubra, para que este hombre descubra de que en realidad él no era bueno. O sea, este hombre pensaba que era bueno, pero él va a través del proceso que Jesús le va a transmitir, se va a dar cuenta que él no era bueno, ¿verdad? Y se iba a llevar una gran decepción, ¿verdad? Porque él pensaba que era bueno. Entonces, le dice Jesús, si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Dijo él, preguntó el hombre. Y le contestó Jesús, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos mandamientos que le mencionó Jesús estaban unos en los 10 mandamientos y otros no estaban en los 10 mandamientos, pero está en Deuteronomio. Ama al Señor tu Dios, ¿ves? Con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí Jesús se enfoca en el prójimo, porque es a través del prójimo que nosotros podemos demostrar si somos buenos o malos, ¿verdad? Con la relación que tenemos con otras personas. Y mire qué dice este hombre, todos esos mandamientos los he cumplido, dijo el joven, como diciendo, desde mi punto de vista, dice, yo no he robado, yo no he matado, yo no he hecho esto, yo no he hecho lo malo, he honrado a mis padres, en fin. Y dijo, he amado a mi prójimo como a mí mismo. Y luego dice, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, perfecto quiere decir aquí maduro, completo. Si quieres ser completo en tu vida espiritual, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego dice, después que hayas hecho esto, ven y sígueme, le dijo Jesús. O sea que en realidad Jesús le dio 2 nuevos mandamientos. Entonces, Jesús le da 2 mandamientos. El primero es, le dice anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y le dijo, y si haces esto vas a tener tesoro en el cielo. Luego dice, ven y sígueme. Este es el segundo mandamiento que le da Jesús, que para él era algo pues que no estaba en la ley, que no estaba en la ley, o sea, era algo que, bueno, ¿y esto de dónde lo sacó? Dice, habrá dicho, y esto pues yo nunca lo había leído, dice, tal vez dijo el hombre, ¿verdad? En otras palabras, dice, y luego dice el verso 22, cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque tenía muchas, dice, riquezas, ¿verdad? Sí, hermanos, en la mente de este joven, lo que está pasando es algo bien difícil, ¿verdad? Porque Jesús le dice, si quieres ser perfecto, dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Para él fue algo impactante, porque dentro de su manera de cultural y religiosa, él nunca se esperaba esto, ¿verdad? Porque no, en la ley no decía eso, nunca decía que había que vender todo y dárselo a los pobres. Pero Jesús está yendo a que descubra que él en realidad tiene un ídolo, ¿verdad? Que es el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él tenía un Dios que le impedía ser bueno, ¿verdad? O sea que había desplazado a Dios
por el dinero, ¿verdad? Es lo que Jesús está tratando de que él descubra. Y luego dice así, fue algo impactante, dice. Él era rico, pues se pensaba que los ricos estaban bendecidos por Dios porque eran buenos. Y los pobres estaban, no estaban bendecidos o estaban maldecidos porque eran pecadores y eran malvados. Y Dios los estaba castigando. Así se miraba culturalmente dentro de ese contexto. Y luego lo que le dice Jesús, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, como dándole a entender. En la mente de él quizás pensó, pero ¿y cómo yo voy a dejar todo lo que poseo para dárselo a esos pobres que están, si son malvados, son pecadores, ¿cómo se lo voy a dar? ¿Cómo voy a compartir las bendiciones de Dios con alguien que no se lo merece? Pues eso es lo que Jesús quería descubrir, ¿verdad? Que Dios compartió su riqueza con alguien que no se lo merece. Ese es el evangelio, ¿verdad? La gracia de Dios. Que ninguno de nosotros nos merecemos nada, ¿verdad? Si nos merecemos algo, pues es la muerte, ¿verdad? Por ser pecadores. Pero Dios no nos pagó así, sino que Él compartió su riqueza espiritual, la perfección de su Hijo Jesucristo, con nosotros. En otras palabras, escondidamente Jesús le está hablando de lo que Dios iba a hacer en Cristo por la humanidad. Entonces, en ese caso, solamente Dios es bueno, ¿verdad? Porque Él sí es capaz de darnos su riqueza a nosotros que no lo merecemos, ¿verdad? A los pecadores. Pero Él no lo pudo captar en ese momento, ¿verdad? O sea, era algo muy difícil para su mente en ese momento. Entonces Él dice que se fue triste porque tenía muchas riquezas. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo es de que este hombre, las riquezas, Jesús no le mencionó ningún mandamiento de los primeros 4. De los 10 mandamientos no le mencionó, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero al este joven no querer dejar sus riquezas y aferrarse a sus riquezas, él estaba diciendo, las riquezas son mi Dios porque mi vida depende de este dinero. El dinero, de eso depende mi felicidad, ¿verdad? Así que no lo puedo dejar. O sea que no lo dijo con palabras, pero con su tristeza lo dio a entender de que no podía hacer eso, ¿verdad? No podía. Entonces, por eso se fue triste, porque en vez de que Jesús le aprobara todo lo que estaba haciendo y que Jesús le dijera, oh, te felicito, tú ya estás dentro del reino de los cielos, tú eres buenísimo, eres una buena persona. Eso estaba esperando, que Jesús lo felicitara y tal vez le diera una palmada en la espalda, ¿verdad? Le dije, ¿sabes qué, amigo? Te felicito, tú eres lo mejor de lo mejor que hay aquí en Israel. Pero con las palabras de Jesús se fue triste. Primeramente, no pudo dejar sus riquezas y mucho menos pues seguir a Jesús. Porque para seguir a Jesús, hermano, nosotros tenemos que entender que las riquezas del mundo no nos van a dar absolutamente la vida eterna. No nos lo van a dar. Aunque tengamos $1 millón, aunque tengamos 100 casas, aunque tengamos todo el dinero del mundo, la vida eterna es algo que Dios nos regala en Cristo Jesús. Y no se puede comprar con dinero, ¿verdad? Entonces, ese es el punto que Jesús quiere que sus discípulos se den cuenta. Porque aunque está el joven ahí, sus discípulos están escuchando. Y ahorita vamos a ver que sus discípulos, pues hasta, ¿cómo va a ser? ¿Cómo le vamos a hacer entonces nosotros? Nosotros ni somos ricos y ¿cómo vamos a entrar al reino de los cielos? Es lo que vamos a descubrir ahorita. Cuando el joven oyó esto, dice el verso 22, se fue triste porque tenía muchas riquezas. No pudo cumplir con el mandamiento, el primer mandamiento de la Biblia, de los 10 mandamientos. Tenía un Dios ajeno, diferente a Dios, porque él no dependía de Dios, sino dependía de su dinero. Entonces, para él era más importante su dinero que amar a Dios, que amar a su prójimo. Entonces, no pudo, ¿verdad? Versículo 23. Les aseguro, vamos a darle chance a otra persona.
Dice Jesús, les aseguro, le dijo a sus discípulos, les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Jesús está hablando desde la perspectiva israelita. ¿Sí? Está hablando dentro del contexto de la cultura israelita. Ellos pensaban que los ricos ya estaban dentro del reino de los cielos. Entonces, Jesús le dice, no están dentro del reino de los cielos. Ellos, su Dios es el dinero. Entonces, por eso Jesús está mencionando esto, dentro del contexto de su época en Israel. Eso es bien importante, ¿verdad? Que lo entendamos. Cómo ellos miraban la vida espiritual, su relación con Dios. Entonces, para ellos medían la espiritualidad con el dinero. O sea, yo soy espiritualmente, estoy bien porque tengo mucho dinero, entonces eso quiere decir que estoy dentro del reino de Dios. Entonces estaban equivocados, ¿verdad? Estaban equivocados, porque su manera de ver las cosas no estaba correcta. Entonces, y déjenme decirles algo, hermanos. Dice aquí el verso 24, de hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja, aunque el original piensan que no estuvo bien traducida la palabra camello, ¿verdad? Sino tal vez se refería al pelo de un camello. Entonces, porque pues un camello pues nunca va a poder entrar en el hoyito de una aguja, ¿verdad? Entonces, y el pelo de los camellos era un pelo grueso, ¿verdad? Entonces era bastante difícil que pudiera entrar también, pero nada más es un comentario que muchos dicen que faltó una mejor traducción ahí. Pero dice que de hecho resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Acuérdense que está hablando dentro del contexto de Israel en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, mucha gente, hermanos, cuando leyó estos pasajes de la Biblia, lo que hicieron es que empezaron a predicar que para ser cristiano uno tenía que renunciar a todos sus bienes. Había un cristiano que fue famoso en siglos anteriores que se llamó San Francisco de Asís, ¿verdad? San Francisco de Asís fue un hombre que creyó en la palabra de Dios. Y este hombre, su papá era muy rico. Era muy rico su papá y tenía muchas fábricas, ¿verdad? Tenía industrias. Y tenía muchos trabajadores, ¿verdad? Y este hombre era el único heredero. Pero él, como leyó estos pasajes y no se los explicaron bien, entonces él dijo, entonces yo quiero entrar al reino de los cielos, tengo que renunciar a todas mis riquezas. Entonces él se fue a vivir a un monasterio, ¿verdad? Porque esa fuera la doctrina, cómo se interpretaba la Biblia en ese tiempo, ¿verdad? Pues la gente a veces no tenía la capacidad de poder entender bien. Entonces empezaron a enseñar que si tú querías ser cristiano tenías que ser pobre, ¿verdad? Tenías que ser pobre, ¿verdad? Y tenías que estar ahí con poca ropa, no tener posiciones, en fin. Y la gente se iba a vivir así al campo, a las montañas. Y cuando en realidad no tenía nada que ver eso, pero estaba mal interpretado el versículo, ¿verdad? Luego, hermanos, pues en otras épocas hay cristianos que empezaron a irse al otro extremo, ¿verdad? Ahora tenemos el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Ahora no, dicen, ahora todos los cristianos tienen que ser ricos, ¿no? Y empiezan a sacar textos fuera de contexto, ¿verdad? Donde dice que Dios te ha prometido bendiciones y que sobreabundancia vas a tener, y totalmente fuera de contexto, ¿verdad? Dios, el reino de los cielos no tiene nada que ver si eres pobre o eres rico. Si tú tienes la oportunidad de tener dinero, si tienes un corazón transformado, lo vas a usar para honra y gloria de Dios, tu dinero. Y si eres pobre, pues Dios te puede ayudar a salir de la pobreza si tú trabajas, estudias, te preparas, emprendes, eres trabajador también. Dios te puede ayudar, ¿verdad? Pero hay gente que pues ni es rica ni es pobre, ¿verdad? Pero el caso es que lo que está mostrando aquí el evangelio es que no es la manera en que se mide si estás en el reino de los cielos
el dinero, ¿verdad? Sino es por otra manera, ¿verdad? Entonces, entonces los discípulos, dice el versículo 25, al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados. ¿Qué quiere decir desconcertado? Confundido, como diciendo, si esto nos han enseñado hasta ahora, que la riqueza viene por, si Dios te ama, te va a hacer rico. Entonces, ¿cómo es que tú dices que el rico no puede entrar en los cielos? Entonces, ¿cómo va a ser la cosa? Dicen los discípulos. Estaban todos desconcertados, ¿verdad? Lo que está queriendo decir Jesús, que que la enseñanza cultural con la que ellos habían crecido estaba equivocada, ¿verdad? Estaba equivocada. Por eso Jesús le está enseñando esto, ¿verdad? A sus discípulos. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Dice, si los ricos no pueden entrar al reino de los cielos y los pobres están fuera también, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, ¿cómo va a ser la cosa? Están preguntando los discípulos, porque en ese momento era un choque cultural y espiritual y de entendimiento, era un choque muy fuerte para ellos. Y mira qué les contestó Jesús. Versículo 26. Para los hombres es imposible entrar al reino de los cielos. Fíjense. Si el hombre trata de entrar por sus propios medios al reino de los cielos, ya sea pobre o ya sea rico, no va a poder. Pero luego mire qué dice. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente. Mas para Dios, todo es posible. Fíjense. Cuando dice que hay que entender el versículo dentro del contexto. Lo que está queriendo decir así, en el contexto es lo que quiere decir que para que uno entre al reino de los cielos, para que uno sea parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, no es a través de lo material, es lo que está queriendo decir Jesús. Es a través de lo espiritual. ¿Verdad? Es a través de que tú recibas a Jesucristo en tu vida, ¿verdad? Pero ellos todavía no sabían qué era esto, ¿verdad? Están en el proceso de conocerlo. Por eso dice, mas para Dios todo es posible. ¿Y cómo Dios hace posible que nosotros entremos al reino de los cielos? A través de su Hijo, del sacrificio de su Hijo. Él nos recibe, ¿verdad? Al creer en Él, que Él vino a vivir la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Al Él dar su vida por nuestros pecados. Y al creer en eso que Él hizo, en su vida y su muerte, y su resurrección, tenemos acceso, entrada al reino de los cielos. Entonces, hasta aquí ellos no saben cómo es la entrada, pero Jesús le está anticipando que para Dios todo es posible. Y Dios lo hace posible en Cristo, ¿verdad? Claro que hasta aquí todavía no lo saben. Y luego mire qué dicen ellos. Mira, le dicen a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le dice. Versículo 27. Y mire cómo dice, le reclamó Pedro. O sea, le hizo un reclamo Jesús, como diciendo, nosotros que somos pobres, te estamos siguiendo porque tenemos la esperanza de que tú vas a ser el rey, el político, que nos va a sacar de la pobreza. Y luego nos dices que que los ricos no van a entrar al reino de los cielos, entonces estamos todos confundidos, no sabemos qué está pasando. Fíjense. Y le reclamó Pedro. Y luego la pregunta que le hace, ¿y qué ganamos con esto? Dice, conseguirte. Porque ellos estaban esperando llegar a ser ricos. Más adelante lo vamos a ver porque antes de ir a la cruz, la mamá de Jacobo y Juan se acercó a pedirles a Jesús un favor, ¿verdad? Y la mamá de Juan le dijo a Jesús, Señor, quiero pedirte algo, le dice, que cuando seas rey, le dice, ella está pensando materialmente, que Jesús va a ser rey material, va a sacar a los romanos. Cuando tú seas rey, quiero que mi hijo, uno se sienta a tu derecha y mi otro hijo a tu izquierda. En otras palabras, que ellos sean los príncipes. Tú vas a ser el rey, mis hijos van a ser los príncipes. Ellos están pensando en un reino material, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Entonces, y por eso Pedro le dice,
Y nosotros te hemos seguido, dice, ¿y qué vamos a recibir acaso? ¿Qué nos vas a pagar? ¿Con qué nos vas a pagar? Le están queriendo decir. ¿Y qué ganaremos con eso? Y la palabra ganar aquí está hablando de algo que se gana por trabajo. Como diciendo, nosotros nos hemos unido a tu causa. Estamos aquí contigo. Estamos aprendiendo, porque tú vas a ser, supuestamente tú dices que vas a ser el rey, pues estamos contigo y te apoyamos. Así como un candidato político, ¿verdad? Como un candidato político lo estaban viendo ellos. Ah, pues tú eres el candidato, tú vas a ser rey, pues cuando usted sea el mero rey, pues nos tienes que dar un trabajo donde ganemos mucho dinero, porque para eso estamos siguiendo. Entonces, por eso dice, ¿y qué ganaremos con eso? Y mire qué les responde Jesús. Les aseguro, dice Jesús. Les doy mi promesa, dice Jesús. Les doy mi promesa. Respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, o sea, cuando Cristo ya venga por segunda vez, en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre, o sea, Él, Jesús es el Hijo del Hombre, se siente, en su trono glorioso. Ustedes que me han seguido se sentarán también sobre, dice, 12 tronos para gobernar las 12 tribus de Israel. Pero esto no es ahorita, dice Jesús, es hasta la renovación de todas las cosas. ¿Ustedes están esperando que algo grande va a pasar con ustedes? Sí, dice Jesús, pero no es ahorita, dice. Es hasta que se renueven todas las cosas, hasta que Cristo venga por segunda vez. Ellos todavía no sabían que Cristo iba a morir en la cruz, que iba a resucitar, que se iba a ir al cielo, todavía no sabían nada de eso. Renovación de todas las cosas. Ellos todavía tienen mucha confusión porque no saben a qué se refiere Jesús con sus palabras. Pero Jesús le está prometiendo de que ellos van a ser gobernadores, van a gobernar con Jesús, ¿verdad? Versículo 29, y todo el que por mi causa haya dejado casas. Esta es una ilustración que está haciendo Jesús. No se puede tomar literal, ¿eh? Las ilustraciones no se toman literal. Nada más es un punto de comparación. Jesús está hablando de la bendición que ellos van a tener en la eternidad. Cuando Cristo venga. Entonces, él va a usar un ejemplo para dar a entender que las bendiciones van a ser muy grandes. Dice el verso 29, y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, ¿verdad? Todo aquello que le da contentamiento, eso quiere decir, que le da un sentido de valor a sus vidas, dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Jesús está diciendo de que está haciendo un punto de comparación y está usando algo bien importante, ¿verdad? Muchos han ido a los extremos, ¿verdad? Y piensan de que ahorita, por ejemplo, la gente que predica el evangelio de la prosperidad, le dice, mire, aquí la Biblia dice de que si tú sigues a Jesús, vas a tener muchas casas, muchos terrenos y vas a ser muy rico. Y sacan este pasaje, lo toman literalmente cuando es una ilustración para marcar que hay una gran diferencia en el reino, en la eternidad. Las riquezas ahí las bendiciones son muchísimo más grandes que las que hay aquí en la tierra, ¿verdad? Sí, cuando dice eso, dice en la renovación, cuando sea dada la recompensa final, dice, no hay aquí en la tierra, dice, no es aquí en la tierra, como lo enseñan a veces algunos predicadores de la prosperidad. Le voy a mostrar un libro, hermanos, un libro, a ver si lo pueden ver. Este se llama Tu mejor vida ahora, ¿verdad? Es un predicador muy conocido que sale los domingos en la tele, ¿verdad? Este se cree que es uno de los principales predicadores que predican la prosperidad hoy, ¿verdad? Y no solo él, ¿verdad? Pero hay muchos. Ellos dicen, tu mejor vida ahora, ¿verdad? Como diciendo, Dios te va a bendecir ahora y te va a hacer rico ahora, ¿verdad? Jesús nunca prometió que ahora sus apóstoles iban a ser ricos. Él dijo, cuando sea la consumación de las cosas, ¿verdad? Cuando sea
Dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso. Ahí es cuando vamos a recibir las bendiciones muchísimo más grandes que las que podemos recibir aquí en la tierra. Porque aquí en la tierra somos bendecidos también, ¿verdad? Pero todos estamos esperando la eternidad y ahí es donde realmente vamos a disfrutar de las riquezas que Dios ha preparado. La Biblia dice, ¿verdad? Que Dios ha preparado cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Dios ha preparado para los que le aman. O sea que a veces ni nos imaginamos las riquezas, ¿verdad? Por ejemplo, Apocalipsis dice que presenta ahí un cuadro de que una calles de oro, mar de cristal y cosas súper grandiosas, aunque son figuras, ¿verdad? Que nos dan a entender que va a ser algo sumamente hermoso, sumamente grandioso, donde nosotros ya vamos a estar en otro, por decirlo, en otro mundo, en otro contexto, ¿verdad? Con Cristo, ¿verdad? Pero en esta vida, en este tiempo, pues todavía estamos en la lucha, ¿verdad? Estamos en el camino. Pero no es la mejor vida hoy. Nuestra mejor vida en lo que corresponde a la recompensa todavía no va a llegar hasta que Cristo venga, ¿verdad? Pero ese es el contexto del Mesías materialista que ellos estaban esperando. Como diciendo, si tú quieres entrar al reino de los cielos para que seas rico materialmente, pues ahorita no se va a poder, dicen Jesús. Va a ser hasta que yo me siente en mi trono de gloria, ¿verdad? Hasta que yo establezca mi reino aquí en la tierra, mi reino ya eterno, ¿verdad? Entonces, es lo que está queriendo decir. Y luego dice el versículo 30, dice, pero muchos de los primeros, esta es una frase idiomática que usaban los judíos, pero muchos de los primeros serán últimos. En la versión, otra versión dice, pero los primeros serán postreros, ¿verdad? Postrero quiere decir que viene de último. Dice, o sea, dice, pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primero. ¿Qué quiere decir esta frase? En la forma en que ustedes han sido enseñados, por ejemplo, los religiosos ricos piensan de que ellos van adelante en el reino de los cielos y que los pobres van atrás, pobrecitos ahí, olvidados, ¿verdad? Son los últimos de la fila, a ver si entran, a ver si llegan. Y dice Jesús, pero es al revés, dice Jesús. Es al revés, dice. Porque los pobres, precisamente por ser pobres, dice, no están aferrados a las cosas de este mundo porque ni siquiera las tienen. Entonces, tienen la mayor oportunidad de recibir el reino de los cielos, precisamente porque no tienen nada que perder, todo que ganar. Mientras que el que está aferrado a las cosas de este mundo, pues como ya vio el ejemplo del joven rico, pues no las quiere dejar porque piensa que esa es su vida y esa es su esperanza, ¿verdad? Entonces, por eso dice que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. O sea, los que en este contexto de Israel, en ese tiempo de Jesús, se consideraban las personas menos afortunadas, dice, esos están yendo adelante, pues tienen la mejor oportunidad para ir en primer lugar, dice, porque ellos, precisamente por el contexto en que viven, andan buscando el amor y la misericordia de Dios. Y un rico no anda buscando eso porque él piensa que no necesita el perdón y la misericordia de Dios. En el contexto de ellos, ¿verdad? Entonces Jesús va a hablar de una parábola. Jesús va a hablar de una parábola que nos va a ayudar a entender lo que quiso decir aquí, enseñar aquí. Y la parábola es de los viñadores que fueron a trabajar. Así que Jesús va a repetir esas mismas palabras del último versículo del capítulo 30, donde dice, pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Lo va a repetir al final de la parábola, como para decir, esta parábola representa lo que les acabo de decir. Esta parábola los va a enseñar de que al reino de Dios se entra por gracia, no por lo que tú hagas, no es por tu esfuerzo que vas a entrar, sino vas a entrar por la gracia de Dios, ¿verdad? Y entonces él va a ilustrar
esto va a ilustrar que sí es posible recibir las bendiciones de Dios por gracia, ¿verdad? Y no por nuestro esfuerzo, no porque nosotros tengamos que hacer algo, ¿verdad? Y nosotros obedecemos a Dios no para que nos ganemos la vida eterna, sino porque Él ya nos ha regalado a Cristo Jesús, ya nos ha perdonado nuestros pecados, ya tenemos una relación con Él, ya nos ha recibido como sus hijos. Entonces ahora a nosotros nos corresponde obedecerle por ser sus hijos, pero no para ganarnos, no para ganarnos algo, sino porque Él ya nos lo dio en Cristo, ¿verdad? Entonces ese es el concepto que ellos no entendían, ¿verdad? Pensaban que se lo tenían que ganar. Versículo 20. Perdón, capítulo 20, versículo 1. Asimismo, el reino de los cielos, o sea, lo va a ilustrar lo que acaba de pasar en esta experiencia del joven rico y de los apóstoles. Ahorita la va a ilustrar con una parábola, pero es el mismo tema. Dice, así el mismo el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. O sea que es un dueño de una viña. Una viña es un terreno grande donde había plantas de uva, ¿verdad? Y había que trabajar ahí, luego cosechar las uvas, exprimirlas, hacer el vino, había mucho trabajo. Y luego dice, acordó, dice el verso 2, darles la paga de un día de trabajo a las personas que contrató, dice, y los envió a su viñedo. Eso pasó temprano en la mañana. Verso 3. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Y les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron, salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Mediodía es como a las 12, media tarde es como a las 3. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Y él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págale su jornal, o sea, su salario del día, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Ahí está otra vez, los últimos y los primeros, ¿verdad? Dice, se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde. Y cada uno recibió la paga de un día. Nada más trabajaron 1 hora, pero recibieron el pago de un día, de 8 horas. Dice, por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más. Pero cada uno recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar o a criticar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron 1 sola hora, dijeron. Y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Yo he sido justo. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. O sea, esa es mi voluntad, mi deseo. Me nació del corazón. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Aquí esta parábola está volviendo a enseñar Jesús que dentro del contexto de cómo se entendía la relación entre Dios y el pueblo, ¿verdad? De Dios y la gente. Ellos pensaban que ellos se tenían que trabajar para que Dios les pague, ¿verdad? Mientras que lo que resalta aquí la parábola es que Dios es un Dios
tanto de justicia, porque no es un Dios que hace injusticia. Él les pagó lo que se había acordado. Está hablando de un Dios justo, pero también está hablando de un Dios de gracia, ¿verdad? Que se compadece del necesitado, del pobre espiritualmente, ¿verdad? También del pobre material se compadece. Pero el asunto es este, ¿verdad? De que en el reino de los cielos se entra no para criticar a Dios, porque estaban criticando al dueño, ¿verdad? Sino para ver lo bueno que es Dios, ¿verdad? Estos en vez de alabar lo bueno que era Dios, lo criticaron. Mientras que los otros sí alabaron, porque me imagino que cuando ellos trabajaron 1 hora y recibieron el pago de 8 horas, ¿usted cómo se sentiría si usted recibe el pago de 8 horas y nada más trabajó 1? ¿Cómo se sentiría? Pues Feliz. agradecida, ¿verdad? Y usted diría, oh, qué bueno es el patrón. Lo primero que diría, qué bueno es el patrón, ¿verdad? Entonces, aquí lo que sobresale, hermanos, es la gracia de Dios. En esta parábola, lo que quiere exaltar Jesús es la gracia de Dios, ¿verdad? De que ninguno de nosotros, por más que se esfuerce, va a poder entrar al reino de los cielos por nuestro esfuerzo, ¿verdad? Se entra al reino de los cielos por gracia, por la gracia de Dios, porque Dios se compadece de nosotros. Porque aunque hagamos mucho o poco, Dios en Cristo Jesús, Él nos está dando la entrada por gracia. Ninguno de nosotros la merecemos, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos que Dios nos pague de acuerdo a lo que nos merecemos, déjeme decirle que nos va a ir mal. Porque si Dios nos pagara a nosotros por lo que nos merecemos, pues va a tener que cobrarnos el pecado que hemos hecho. Nos va a tener que cobrar esa parte, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros recibimos su gracia, es muy diferente, ¿verdad? Porque la gracia de Dios es lo que nos da la entrada al reino de los cielos. Nosotros no entramos por nuestro esfuerzo, sino que aquí nos está mostrando que entramos porque Él nos da la oportunidad de entrar, aunque no reunamos los requisitos. El otro día le decía a los hermanos, vamos a dar la gracias a Dios porque Él nos ha aceptado en su reino, aún siendo imperfectos. Nos ha aceptado. Entonces, estamos por gracia. Cristo fue perfecto en nuestro lugar, pero no nosotros hemos entrado porque somos perfectos. Porque nunca, por eso dice, para los hombres es imposible, dijo Jesús. Pero para Dios, dentro del contexto que estamos hablando, para Dios todo es posible. Dando a entender que si Él tiene gracia, la gracia de Dios hace posible que las personas, que los pecadores entren al reino de los cielos. No es ni el dinero, no es ni el esfuerzo humano, ¿verdad? Sino que es la gracia de Dios. Entonces, esto para los discípulos era algo nuevo. Era algo que nunca habían escuchado en su vida. Como diciendo, pues, entonces, ¿cómo es que entonces nosotros tenemos oportunidades? Eso les quiere dar a entender que todos tenemos oportunidades. Gracias a que Dios es un Dios de gracia. Entonces, y el evangelio es eso, habla del amor y la gracia de Dios en Cristo Jesús. Desde luego que ellos todavía estaban en el proceso de descubrirlo. Estaban en ese proceso. ¿Cómo se siente usted? Que usted ha sido admitido en el reino de los cielos. Quiero escuchar sus comentarios. Quiero escuchar sus comentarios porque de esto se trata la lección de hoy. Muy bendecido por la soberanía de Dios. Muy bendecido. Muy bendecida. Mire, ¿quién habló? Muy bendecida, sí. ¿Cuánto tuvo que hacer usted para que Dios la recibiera en su reino? Nada. Nada. Nada más aceptarlo. Recibir el regalo, ¿verdad? Recibir el regalo ya conforme al tiempo y eso pues ya va uno pues aceptando una forma diferente de actuar y todo eso.
pero pues de entrada, pues nada más aceptar a Cristo. Sí, sí, la gente en aquella época pues tenía un concepto que hoy se le llama legalismo, ¿verdad? El legalismo es tratar de ganarse la salvación, ganarse la entrada al reino de los cielos, ganarse la entrada, o hacer méritos para que Dios me adopte como su hijo, ¿verdad? O hacer esto u otro para que Dios se fije en mí y me dé una buena paga, ¿verdad? O sea, como que yo me lo gané, ¿verdad? Entonces Jesús quiere mostrar que en el reino de los cielos no se trata de ganarse el reino de los cielos, se trata de recibirlo, ¿verdad? De recibirlo por gracia y descubrir que Dios es un Dios misericordioso. Entonces, cuando uno ya está dentro del reino de los cielos, a través de la gracia de Dios, uno ya puede disfrutarlo. Ya no tiene que vivir con la presión de que se tiene que trabajar las 8 horas para que le paguen. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo ha hecho por nosotros. Él ya se esforzó por nosotros. Él trabajó por nosotros. Pero eso no quiere decir de que nosotros no vamos a apreciar eso, ¿verdad? Al contrario, nosotros vamos a amar a Dios precisamente porque Él nos ama, nos ha amado. Porque Él nos amó primero. Claro, pero es bien importante amar a Dios, obedecerle y servirle por amor, ¿verdad? Por amor. Ahora, yo le pregunto, si esos obreros que recibieron nada más trabajaron 1 hora, al día siguiente el patrón salía y le decía, ¿quieren venir a trabajar conmigo? ¿Qué piensan que hubiesen hecho? Que se fueron con pues él. Yo creo que sí, esos que nada más trabajaron 1 hora. Yo creo que sí, porque tal vez iban con la idea de que otra vez por 1 hora, o que les iban a pagar más, porque iba a ser todo el día. Bueno, esa es la manera humana de ver las cosas. De ver las cosas. La manera humana es que dice, pues yo trabajo 8 horas, me tienen que pagar 8 horas. ¿Ahora sí trabaja Dios? No. ¿Así trabaja el reino de los cielos? No. No. Dios nos da más de lo que merecemos. Ese es el mensaje, ¿verdad? Que Dios no nos paga de acuerdo a lo que somos. Dios no nos da, imagínense, lo que merecemos, sino que Él es su gracia, dice un pasaje en la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dando a entender que la gracia de Dios sobrepasa la condición humana, ¿verdad? Sobrepasa nuestra manera de obedecerle y de servirle. Dios sabe de que nosotros no podemos amarle de una manera extrema, que dejemos todo, ¿verdad? Y pues, tenemos que trabajar para sostener nuestra familia, tenemos que hacer muchas cosas, pero aún dentro de eso nos enseña a tener gracia, porque si Él no nos da gracia, nunca vamos a aprender a tener gracia, todo lo vamos a tener que hacer como un trabajo, ¿verdad? Como siendo si, por ejemplo, Jesús dice, porque estuve enfermo y me visitaste. Amén. Tuve hambre, me diste de comer. En el legalismo es, ok, yo le voy a dar de comer, pero ¿qué voy a ganar a cambio? Yo lo voy a visitar, pero ¿cuánto voy a ganar? O sea que todo lo vamos a hacer por un interés de lo que vamos a ganar. Entonces, y en el reino de los cielos no trabaja así, ¿verdad? En el reino de los cielos es la gracia de Dios es la que sobresale, ¿verdad? Y nos enseña a que nosotros podamos servir a otros por corazón, por amor, ¿verdad? Que aquel no se lo merece. Bueno, pues tampoco yo me lo merezco. O sea que es otra escuela, es otra manera de ver el servicio a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice, y si llego temprano a la iglesia, ¿qué gano? Pues, ¿cómo que qué ganas? No ganas nada, materialmente no ganas nada. Si yo sirvo en la iglesia, ¿qué gano? Ya ganaste, ya te regalaron el cielo y todavía estás renegando. ya te regalaron la vida eterna y todavía estás
¿Estás ahí que no quieres? Bueno, entonces no has entendido cómo trabaja, cómo funciona, ¿verdad? Por eso a los apóstoles, ¿y nosotros qué vamos a ganar? Le dijeron a Jesús. No, para ustedes va a haber una gran paga, le dijeron, pero espérense que llegue el final. No quieran cobrar antes, ¿verdad? No quieran cobrar antes de tiempo. Sí, hermanita Clara. Yo, hermanito, yo llego temprano a la iglesia. Qué No bueno. importa que me desvele, pero yo llego a las 8:15. ¿Y por qué llegas ahora? ¿Por qué? Porque nosotras me nace en el corazón. Ajá, ese es el punto. Me nace del corazón llegar temprano y hacer café para el que quiera café. Pero yo soy bendecida por llegar temprano, créame. Claro. Y me encanta llegar temprano. No importa que me desvele la noche anterior, creo que la bendición es, tengo un costumbre de mis ojos se abren temprano. Sí, sí, Tengo sí. la gracia de que Dios no se le ha olvidado despertarme. Le voy a decir algo que tal vez suene un poco a, no sé cómo lo tomen, ¿verdad? Pero Dios ya nos ha bendecido antes de que nosotros le obedezcamos. ¿Sí? Dios ya nos sabe y nos sigue bendiciendo aún antes de que nosotros o sea que Dios es un Dios de gracia, hermanos. Dan a entender de que Él nos da antes de pedirnos. Él nos dice, dame y te doy. Así somos nosotros. Dame y te doy. No, Jesús dice, te voy a dar primero y espero de que tú entiendas. Y espero que tú me respondas. ¿Verdad? Amén. Si entiendes cómo yo soy, igual tú primero vas a dar y luego vas a recibir. Amén. Entonces, Jesús, eso es lo que hace Dios. Dios tiene un sistema diferente como es el mundo. El mundo, nadie va a trabajar gratis al mundo, hermanos. Pues, bueno, sí hay personas que son voluntarias, ¿verdad? Pero nadie dice, pues yo voy a agarrar un trabajo y aunque no me paguen, yo voy a ir a trabajar. En lo material, ¿verdad? Entonces usted dice, no, pues si no me van a pagar, mejor me quedo en mi casa, ¿verdad? Pero cuando una persona es voluntaria, ¿verdad? Dice, yo no quiero que me paguen. Yo vine aquí porque quiero ayudar. Quiero ser de bendición para los demás. Quiero servir a Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios ya le ha enseñado eso, ¿verdad? Y el reino de los cielos así trabaja. Amén. Porque hay personas que critican a la iglesia y dicen, oye, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Cuánto te pagan? ¿Por qué das tu diezmo? ¿Para qué das tu diezmo? ¿Para qué das tu ofrenda? ¿Cómo para qué? A mí me lo preguntan eso. ¿Por qué te paras tan temprano para llegar a la iglesia? Y yo le digo a mi pareja, yo voy, ¿sabes por qué? Porque yo voy a ver a mi Padre Celestial que me ha dado la vida. Ahí está. Por gratitud, por agradecimiento y porque yo voy a dar no esperando que me den. ¿Verdad? Correcto. Entonces, esa es la manera que Dios nos enseña cómo Amén. trabaja, cómo Él trabaja dentro de su reino. ¿Verdad? En el reino del mundo, trabajas y te pagan. ¿Verdad? En el reino de los cielos es, primero te paga y luego te pide que trabajes. Correcto. Primero te bendice y luego te dice, bueno, pues espero que no me dejes mal. Confío en ti. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Alguien quiere comentar algo que nos enriquezca, que nos ayude a entender? Yo tengo pregunta, hermano. Sí, hermanita. Ok, cuando Jesús le ordena al joven que tenía mucha riqueza y le ordena que se los diera a los pobres y el muchacho se fue triste, en mi caso yo le voy a preguntar a usted. Sí. Yo no trabajo, no soy rica ni soy pobre, pero a mí Dios me bendice cuando das con amor. Ese es el punto. Para uno es una bendición. Yo no trabajo, hermanito Escalante, pero ¿saben qué? Cuando a mí me nace dar algo, yo lo doy con amor, con ganas de darlo, porque Dios me bendice. Cuando das con amor, Dios te lo duplica. Y en mi caso, que yo no trabajo, Dios me duplica lo poco que yo doy. Cuando uno ayuda a alguien, hermano, usted le está extendiendo gracia a aquella persona. Amén. O sea, no te lo tengo que dar, no te estoy pagando algo a cambio, pero te lo estoy dando de corazón.
Correcto. Es gracia. Le está extendiendo algo bueno, le está dando algo bueno de usted. No porque lo tenga que hacer, sino porque le nace. Correcto. Yo tengo una historia que tal vez no venga al caso, hermanito, pero yo cuando era pequeña iba a la escuela, tenía un amigo que tenía su negocio, pero se me rompieron las chanclas. Lo que usamos para caminar. En mi pueblo, en México se chanclas. Sí. Y este muchacho me vio sin chancla. Dice, ¿cómo vas a ir a la escuela sin chancla? Cuando en México hace un calor en Guerrero, pero fuerte. Me dice, tú no puedes ir sin eso. Vamos al mercado. Y él me dio lo que yo necesitaba en esos momentos. Claro. Entonces, ahora yo hago mi obra de voluntad porque él no tiene nada. Se quedó sin nada. Entonces yo cada mes hago mi obra de amor porque me nace hacerlo, porque cuando yo necesité, él estuvo ahí conmigo. Mi obra de caridad le llamo yo. Y siempre me dice que Dios te duplique lo que tú me mandas. No es mucho, pero créame que cuando yo lo necesité, él estaba conmigo. Ahora que él necesita mi ayuda, yo le brindo la ayuda que él me dio en los momentos difíciles de mi vida. Y él me manda sus bendiciones. Y él ha aceptado a Dios en su corazón como Señor y Salvador de su vida. Amén. Para Qué mí bueno. es una bendición que me bendigan. Claro que sí. Es una obra de caridad. Gracias, gracias. No porque me lo ordenan. Yo lo hago pues, de corazón. Y Dios